Esto es el ADN de la historia y una vez más estamos reunidos los super amigos. Isabel Revuelta y Benito Taibo. Y estamos desde la Hacienda de Cortés en Coyoacán, donde vamos a hablar, como siempre, de historia, de gastronomía, de anécdotas y de todo lo que traemos y hemos estudiado arduamente durante tantos años para ustedes. Claro, porque buscar esos lugares que a lo mejor no es el gran palacio, a lo mejor no es el gran museo, y sin embargo sí es una muestra importante de cómo es que se vivía en México. Esta es una de las casas que a mí me parece más lindas. Estamos en la villa de Coyoacán. Transportémonos a esa época que llega Hernán Cortés, pero incluso antes, hemos dicho en otros programas que lo benigno de la naturaleza, el clima, y entonces realmente ha sido un lugar residencial desde siempre. Y esta casa, yo no sé ustedes, pero a mí me parece que guarda ese sabor casi provinciano, cómo se vivía incluso en este lugar, el patio central, las habitaciones, es hermosa. Dice la leyenda que no es la casa donde vivió Cortés. Hay otra casa, que es la casa de la Malinche, que está también aquí en Coyoacán, que ahí aparentemente sí vivió entre 1521 y 1522. Pero lo que dicen es que aquí fueron las caballerizas de Hernán Cortés, que también sin duda debe ser un tema importantísimo, porque esos animales mitológicos que llegaron desde Europa, los caballos, se convirtieron en una parte importantísima de la conquista. Claro. Además, ¿sabes qué? Qué bueno que mencionas el asunto de este aire, como se decía antes, provinciano, ¿no? Sí. Porque efectivamente, acuérdense que Coyoacán fue un pueblo que estaba lejos de la ciudad. Yo creo que harías varias horas desde el centro histórico, lo que conocemos hoy como el centro histórico de Coyoacán. Eso era el siglo XVI. Hoy haces las mismas 4 o 5 horas en un viernes de quincena de puente. Pero bueno, finalmente se juntan los ciclos. Pero el hecho es que verdaderamente ese era un pueblo tributario antes de la conquista, tributario desde luego de los mexicas, de los más importantes en las riberas del lago. Y por eso durante mucho tiempo se respiró el aire de pueblo, ¿no? Exacto. Y creció como pueblo y se iba a visitar en los fines de semana o en Semana Santa, quizá en El Paso, que iba también hacia Tlalpan. Sí, todos estos pueblos en la zona lacustre, me parece que aquí eran los tepanecas, quienes cuando Hernán está esperando a que el centro, no el centro, que está esperando que México Tenochtitlan termine el terrible sitio y está tremendo, no se podía habitar, y decide poner ahí la ciudad, viene aquí a Coyoacán, se establece, y lo que tú decías, Benito, porque estamos muy cerca de la Conchita, y es una ermita que hoy se puede ver en el ábside de esa ermita, de esa capilla, podemos ver todavía un muro original. Lo manda a hacer Hernán Cortés, manda a hacer una capilla con la advocación de la Concepción de María, y bueno, eso es lo que tenemos ahora en la Conchita, y ahí estaba la casa que tenía con la Malinche, en ese solar. Estamos muy cerquita, muy probablemente fueron las caballerizas de Hernán Cortés. Cuenta Bernal Díaz del Castillo en sus crónicas que a la caída de Tenochtitlan, por fin, Coyoacán se convierte en la primera. Coyoacán quiere decir lugar de coyotes, esto es importante. Ya no queda quedan un par ahí en el Parque de los Coyotes, pobres animales. Y en los trámites de la Ciudad de México. Y en la glorieta del Altillo. Ah, no, yo pensé que... No, las esculturas, dos muy bellas. Pero cuenta Bernal Díaz del Castillo que cuando se viene a vivir a Coyoacán y empieza a construir todas estas edificaciones importantísimas, había llegado desde Castilla, obviamente desde el mar, pues un navío lleno de vino, y entonces la enorme celebración que se hizo en Coyoacán por la caída final de Tenochtitlan, que todavía no era habitable de muchas maneras, se hace aquí, que se convierte en la primera alcaldía de México. Sí, desde luego no fundan el ayuntamiento, pero yo sí creo que, ya hay que decirlo, más o menos entre 1521 y hasta el 24, es la capital de lo que sería la Nueva España. Sí. Porque Cortés no está en Tenochtitlán. Una vez que cae el 13 de agosto Tenochtitlán, le dice a sus hombres, le dice a sus aliados indígenas, pues ahora hay que limpiar la isla, levantar cadáveres, quemarlos, evitar que en un momento dado pueda surgir una epidemia.
Y él decide, mientras está haciendo los arreglos, mientras llega Alonso García Bravo, que va a ser el que haga la primera traza de la Ciudad de México, va a decidir venirse aquí porque él consideraba y la llamaba su amada villa. Sí. Perdón. Y claro, fue muy... Perdón, sí, sí. Pero no, primera traza que imita a las grandes ciudades europeas, ¿no? Sí, el tablero reticular o el de damas, pero una cosa importante en este momento, yo creo que él también piensa, porque le dicen sus hombres, le dicen, no creo que sea correcto que vivamos en esa podredumbre, en esa destrucción, no puedes fundar ahí la capital, o sea, no puedes fundar ahí una ciudad, y sin embargo él se pone necio. Yo creo que le pasó por la cabeza que este hubiera sido un lugar muy bueno para fundar esa nueva ciudad, con el miedo que tenía, y era correcto, de que regresaran a adorar ese templo mayor y entonces había que destruirlo. Estratégicamente le sale y le sale muy bien, a pesar de que la Ciudad de México siempre ha sufrido, que ha sido llena de inundaciones y todo, un lugar tremendo, pero aquí vivió una época de planeación, se crece, se hace el gran... Y de ayuntamiento en el término bíblico, ¿sí?, con la Malinche. Durante 2 años, hasta que llega desde Cuba su mujer, su esposa, le cayó el chahuisco. La Marcaída. Catalina, ¿no? Sí, y que tiene un terrible final. Justo en esta casa de Coyoacán es donde es la noche esa en que tienen una fiesta, una reunión, y se muere, la matan o muere Catalina, ¿no? Catarina, perdón. Catalina con L, claro, siempre Catalina confundo Juárez. con la R. Catalina. La Marcaída o Marcaída. Que no la había dejado de ver, la había dejado de ver como desde 1519, que... Se casaron en Cuba. El 18, desde 1518 prácticamente, que se viene para acá. La había dejado de ver varios años. Pero también lo interesante en ese caso es... que, a ver, más que hablar de leyendas, ha pasado tanto tiempo que es muy difícil, salvo que tengas muy ubicado, por ejemplo, el mapa con los solares, dónde estaba precisamente la casa y con qué colindaba, porque muchas veces se sabe si ese era el terreno. Yo creo que él era propietario de gran extensión de lo que hoy es Coyoacán. De todo, claro. Coyoacán. Porque acuérdense que los solares principales los repartió en la Ciudad de México, bueno, en la nueva Ciudad de México, alrededor de la Plaza Mayor, y ahí sí está muy claro la distribución de cómo se repartieron los solares. Aquí yo creo que hubo 2 cosas muy importantes. Número 1, todo el mundo venía aquí a ver qué onda con... ¿Qué sigue? Como decía Isabel, a planear las expediciones. ¿Qué me toca? Exactamente. Y de hecho, aquí cuentan Bernal también, que se dio el primer graffiti de la historia, porque sobre las paredes que tenían cal, con una tiza de carbón, sus hombres empezaron a pintar en las noches, güey, no nos distribuiste bien el tesoro, obviamente con un español muy elegante y culto, no como el mío. Muy de siglo de oro. Sí, exactamente. Y le ponían que querían que le repartieran bien porque se habían quedado con la idea de que había grandes riquezas y que no lo iban a lograr, y entonces empiezan a ponerle en las noches consignas. Claro. A la mañana siguiente cuentan que él volvía a mandar encalar con cal otra vez, y le volvieron a hacer 2 o 3 veces hasta que dijo que si agarraba a alguien haciendo eso, pues lo iban a ejecutar. Y ahí se acabó el show. Ha de haber sido una gran desilusión que esa idea de oro y de riquezas, que era lo que movía a la gran mayoría de todos estos lugartenientes, se hayan perdido en la noche triste. Y 2, él tenía otra visión. Él estaba muy tranquilo planeando, en palabras de Christian Duverger, una nueva nación. A él lo que le importaba era a largo plazo, ese mestizaje. Ya había tenido, aquí es donde se convierte en madre Malintzin, da luz a Martín Cortés Malintzin, el Martín Cortés el Viejo, y entonces él tenía como otro plan. Yo creo que era como más calmado el tema. Me imagino que todos los demás querían inmediatez, quizá muchos regresar. Ya no se podía regresar, ya había pasado lo de los bergantines, y sin embargo él se establece aquí como amo y señor. Después irá a Cuernavaca y ya será el gran marqués del Valle, pero Coyoacán siempre quedará en esta, me parece, entrañable para nuestra historia, porque es fundacional, es una villa fundacional de nuestro país. Y con el paso del tiempo se convierte no solo en una villa fundacional, sino en una villa de recreo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De grandes, de inmensas haciendas, de lugares espectaculares en donde pasar los fines de semana, o incluso, como tú bien decías, la Semana Santa, las Navidades, etcétera, etcétera.
Coyoacán sigue siendo este lugar con este aire rústico, maravilloso, que durante los años 70 se convirtió en un lugar preferido de intelectuales, poetas, de hippies, hay que decirlo. Los hippies decidieron que Coyoacán era el sitio perfecto para establecerse y en la plaza de Coyoacán vendían sus artesanías y sigue sucediendo. Claro, porque además los artistas, grandes artistas vivieron aquí. En esta casa vivió el doctor Atl Kaunawi Olin, este pintor maravilloso, vulcanólogo, que tiene unos tonos y le dio a los paisajes justamente ese color, ese morado, la invención de México, sí. Hay dos invenciones de México, una es la del doctor Atl y la otra es la de Gabriel Figueroa, ¿no? Con el Indio Fernández, claro, pero claro, esa imagen, vive aquí. Y el Indio Fernández vivió aquí y aquí vivió muy cerca Octavio Paz y aquí a 3 cuadras vivía Juan García Ponce, o sea... Si te vas caminando por esta calle de Fernández Leal, llegarás muy cerca a ese mercado de Coyoacán, un mercado de Coyoacán también lleno de comida, lleno de tradición. ¿Quién no ha ido a echarse unas quesadillas de comal al mercado de Coyoacán? O a las cantinas también, pero sí tenía esta parte, no rural, pero sí medio provincial. Pero casi rural. Perdón, deberíamos agradecer cumplidamente a la Hacienda de Cortés que nos hayan permitido hacer esta serie de programas aquí, en este espacio maravilloso. Tiene un restaurante que yo ya ardo en deseos de sentarme y probar las delicias que aquí se hacen, así que gracias a ellos. Pero no se vayan, seguimos hablando de Coyoacán y de sus maravillas en unos segundos. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Estamos de vuelta en el ADN de la historia desde la Hacienda de Cortés, aquí en Coyoacán, lugar que tienen que visitar como muchos otros que recomendamos, pero para venir aquí a tomar el cafecito, el chocolate caliente y una carta amplia de alimentos típicos. Uno de ellos, cecina de Yecapixtla, además muy cercano a Morelos, muy cercano a esa tierra del Marqués del Valle. A mí la cecina de la que yo siempre como es la que está cerca de Tequesquitengo, la de Jojutla, pero es una cosa de Puente de Ixtla.
De ahí es donde la compran mis tíos. Y es una delicia. Aquí pueden ¿Dónde pedirse... está el Cuatro Vientos? Es una cosa deliciosa, la verdad. ¿Quién no ha probado esa cecina? Y regresando a esa vida cotidiana, vengan, visiten este lugar, porque en este momento nos encontramos en una especie de... en una cochera, que imaginando ese principio del siglo XX, por aquí debieron haber entrado pues esos carruajes y vivir alrededor de los árboles, de la naturaleza, pensarte dentro de esa naturaleza. Lejos estaba el funcionalismo y los apartamentos. O sea, nosotros lo romantizamos porque no lo tenemos. Es decir, no veo que llegara el español, estoy rodeado de la naturaleza, escucho el cantar del censontle. A mí me parece qué bueno que es. Luis que Barragán, aquí. El gran arquitecto mexicano Pritzker, nuestro gran premio Pritzker, decía que justamente en la Alhambra y en el sur de España sabían vivir rodeados de la naturaleza y del sonido del agua. Gracias a los árabes. Los árabes tenían esta... Integrar esa naturaleza. Pero nosotros ahora vemos muchas cosas comunes y corrientes. Yo siento que tiene mucho de mudéjar este lugar. Sí. Claro, y de esa tradición de tener el jardín y el agua adentro. Pero yo creo que todo esto se magnifica, o sea, la idea de el pueblito, el olor al café y todo eso, pues es ya como de nosotros, o sea, conforme se va modernizando todo y se van perdiendo cierta raíz. Sí, ¿no? En estos monstruos de asfalto, lo que te gusta es justamente está increíble que estemos aquí, porque verdaderamente los árboles, parecía que estuviéramos en una hacienda del estado de Morelos. Exacto. Tal cual. Pero bueno, la nostalgia tiene mucho que ver con la literatura, sin lugar a dudas. O sea, la literatura romantiza, hace que las cosas se embellezcan, crezcan a nuestros ojos. Pero pensando en eso, fíjate, Cortés está aquí del 21, digamos, al 24, y no regresa. Ya no regresa. Luego se establece en Cuernavaca. En un palacio de Cortés. Construye su famoso palacio. Una fortaleza. Ahí lleva, ya cuando es designado Marqués del Valle. Entonces... Te digo, o sea, no creo que él romantizara. Si era su amada villa y le sirvió mucho esos 4 años, fue como el lugar desde donde gobernaba, donde nos lo venían a ver, sí. Luego donde disponía, ahora váyanse ustedes, hagamos tal. Y una vez que termina y que ya se establece en la Ciudad de México, él sigue con la idea de, pues vámonos luego a buscar el Mar de Cortés. Bueno, no dijo así. Vámonos a navegar la Mar del Sur y llegó al Golfo de California, Exacto. Mar de Cortés. Y así, ¿no? Mar Bermeo Yo creo también. que él lo que sí traía era ese espíritu de seguir viendo, conociendo y descubriendo más cosas que desde luego también en un sentido político y de fuerza política para él, pues le convenía. Y la traza la podemos encontrar nuevamente Fernández de Al hacia el otro lado, nos lleva a la Plaza de la Conchita. Y en esta Plaza de la Conchita, que les comentaba yo de esta primera ermita, lo que vemos ahora es una bellísima capilla del siglo XVIII, hermosa, barroca, muy linda, que ha sobrevivido a todos los terremotos, pero podemos encontrar el muro de atrás, en el ábside de exterior, hay un grabado, hay una piedra labrada de la primera ermita. Entonces, sí estamos hablando de una etapa muy temprana en nuestro país. Pero otra cosa que quería yo comentar ahora que estábamos estudiando este tema, los cuadros de castas, yo me siento ahorita en un cuadro de castas, porque vamos a olvidarnos de lo polémico y lo terrible que fue. Eres la más blanca de los 3. Él es el saltapatrás. Oye, y tú el sambo. Oye, bueno, y claro, era una cosa tremenda el tema social. Pero te sientes en la vida cotidiana de México. Eso, en la vida cotidiana, porque okay. En los cuadros Yo de pensé castas... que aquí entre los tres, y nosotros éramos el mestizo y el esclavo. Los cuadros de castas de lo que hablan es de nuestros mestizajes. Claro. Es justamente... Si ustedes ven los cuadros de castas, algunos de ellos están en el Castillo de Chapultepec. Y en el Virreinato, en el Museo Virreinato, que son espectaculares. Bellísimos. Y los cuadros de castas son las mezclas de razas, ¿no? Español con indígena, que produce, mestizo. Mestizo, claro. Español con española, nacido en México. Criollo. Español con... ¿Con negro? Negra, mulato. Y así. Indígena con negro, cambujo, y así. Pero justo atrás de ellos, el marco era cómo se vivía en Nueva España. Y entonces ves biombos, arte chinesco, ves las frutas exóticas, porque tú imagínate un mamey representado, imagínate un mango. Entonces,
Realmente a mí me parece que esto es como si fuera un cuadro de castas. Y lo que estamos viendo aquí son los pequeños azulejos, que evidentemente era una forma también de Talavera, que se copia de Talavera de la Reina, pero son muestras de cómo vivía la gente al interior. Me parece muy lindo. Bueno, a mí también. Y Coyoacán sigue siendo sin duda este lugar privilegiado de grandes casonas, caras casonas. No, bueno. No, y desde luego creo que es un lugar que tiene una historia antes de la conquista, durante la conquista y después de la conquista. O sea, es de esos lugares que cualquier persona que viene a México, a la Ciudad de México, y que no ha conocido, tendría que conocer, es de los que tendrías que recomendar, ¿no? Así como de, oye, pues tienes que ir al castillo y al Museo de Antropología y a la Plaza Mayor, tienes que irte a Coyoacán. Y todos vienen a la Casa Azul de Frida Kahlo, También. que está muy cerca, desde que Frida se convirtió en el fenómeno que se convirtió. Y además tienes que hacer colas, si no te reservas colas. Claro. Y en cambio a la vuelta que está el de Trotsky, ahí puedes entrar, se oye el sonido de cómo una mosca vuela. Pero te das cuenta que toda la intelectualidad vivían acá. Ahora, esa casa de Frida Kahlo también tiene ese sabor y ese emblema de lo campirano y de la tradición. La cocina que está en la casa de Frida, que tiene espectacular. Es un mueble precioso hecho de madera donde se colgaban las cucharas y los cucharones. A mí me parece de las cosas más lindas que puede haber. Hay otro también que les recomiendo que visiten en la casa de el mismísimo dragón de la reina Ignacio Allende. Él vive en San Miguel de Chichimecas, luego San Miguel el Grande y por él San Miguel de Allende. En esa casa que está frente a la parroquia también se puede visitar cómo vivía una familia criolla acaudalada a finales del siglo XVIII. Pero y es ahí cuando está ese juguetero. No es juguetero, es el trastero. Hay unos cuadros, corríjanme si no es Arrieta, el que es unos cuadros maravillosos de esas cocinas. Bodegones. Pero lo que está pasando, que está, ahora sí que el gato que le va a echar al garabato, un ojo al gato y otro al garabato. Es una vida cotidiana muy linda. Pero por cierto, hoy existe la Thermomix, así que todo se facilita, es más rápido y es práctico. ¿Qué estás diciendo? Imagínate limpiar esa cocina terminas a las 3 de la tarde de limpiar el desayuno y ya tienes que cocinar. O sea, 24 horas constantes limpiando ese tipo de cocinas. Préndete el fogón. Si no eras un hacendado. Bueno, eso sí te la doy. La verdad es que levantarte muy temprano a prender el fogón. A las 4. Sí, era una cosa tremenda. Ahora ya nada más prendes la estufa. Pero así se hacían esos guisos maravillosos, no en la Thermomix. Pero se hacían en las grandes cazuelas. La gente con recursos. No, sí, también la gente de a pie. La gente de a pie tenía que ponerlo para calentar la casa y para claro, de echar las todo, tortillas. Yo estoy de acuerdo. Ese es como el top de la sociedad novohispana, ¿no? Sí. O sea, la cocina de 30 metros. Ahora, ¿qué somos? Somos la suma de todos nuestros mestizajes. Ahí está. Y yo creo que eso es importantísimo. Hablando de los cuadros de castas, de la arquitectura que le mete mudéjar, de todo. Funcionalismo no, pero estaba pensando en neoclásico. Hay un montón de cosas neoclásicas. Somos eso, somos sin la conquista árabe de España de 500 Totalmente. años y posteriormente la conquista española en México y voy hacia atrás, romanos, fenicios, bla, 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 no seríamos quienes somos. Totalmente. Y lo mismo acá, ¿no? Sin todas esas culturas prehispánicas, porque no nada más eran mexicas. Claro. Bueno, por supuesto. Todo lo contrario, éramos muchas más, eran muchas más civilizaciones y culturas. Y ha dado una mezcla riquísima. No hay que irse a los museos para entender esa mezcla. No. Está de a pie. Caminar por las calles. Venir a estas pequeñas casas, ¿no? Recordar pequeñas, eso. grandes casas. Sí. Me encantó. Grandes casas. Que ahora parecen pequeñas. No, claro, bueno, pues, además se ha deslindado las propiedades, se ha construido sobre construcciones. Por eso es muy interesante cuando tú te acercas a la historia de esta hacienda de Cortés en Coyoacán. Se ve que ha habido excavaciones y han encontrado, incluso me parece que por ahí un entierro. Hay muchas cosas y simplemente habría que estar rasurando el suelo y en sus capas del subsuelo en todo lo que es el Valle de México y no acabaríamos nunca. No acabaríamos nunca. Y podemos ver también otros elementos en la pintura, en los colores. Chucho Reyes. Chucho Reyes es un pintor maravilloso. También principios del siglo XX, que él recupera esos colores de las haciendas, obviamente muy amigo de Luis Barragán,
amigo de las haciendas Y también. autodidacta. Y autodidacta. Y entonces ese rosa Chucho Reyes, ese rosa mexicano, que también después fue muy utilizado por Legorreta, lo podemos ver aquí, pero explicaban tanto Chucho como Luis Barragán, para que se vea el rosa, todo lo demás tiene que estar en blanco. Entonces no hay que abusar tampoco, ¿no? Y eso a mí me parece el equilibrio perfecto. Y se llama en el mundo rosa mexicano. Exacto. Oye, y por cierto, también aquí, seguramente fue el gran banquete con el vino que decías que llegó en este navío, pero además el que dice Jesús Rodríguez del primer pues, gran banquete de tacos de carnitas, porque los españoles mataron cerdos y ella dice que entonces utilizaron la tortilla pues, indígena para hacer sus tacos. Vayan ustedes a saber si es cierto o no, pero lo cierto es que aquí sí hubo un gran festejo por el triunfo de los españoles y sus aliados indígenas sobre Tenochtitlán y claro que hubo excesos y claro que bebieron y claro que disfrutaron y gozaron en todo momento y fue un lugar verdaderamente, yo diría, la cuna del país, de lo que luego sería la Nueva España, al menos de 1521 al 24. O sea, sin lugar a dudas. Y la cuna del mestizaje. Claro. Porque aquí nace el primer hijo de Malintzin con Hernán Cortés. Con Hernán Cortés, claro. Y todas esas costumbres y esas tradiciones, porque lo que buscaban también los españoles era recrear esa comida que tenían. Ustedes imagínense, llegan a un lugar y con los ingredientes que van conociendo, lo que están buscando es algo de su propia comida, ¿no? Le pasaba muchísimo a mi padre, llegaba a Colombia y buscaba cómo poderse hacer la salsa picante o cómo, y logró unas cosas y unos platillos que culturalmente son muy ricos. Me parece que esto que estás hablando tú, del cerdo en una tortilla, perdón, pero a mí me parece lo más mexicano de lo mexicano. Y sin embargo, si deconstruimos un taco al pastor, que es así como el sumum de los tacos de la Ciudad de México, porque no en todos lados hay tacos al pastor, tiene que ver sin duda con los árabes, la forma de cocinarla como los kebabs árabes. La tortilla es muy nuestra, el cerdo fue traído por ellos, la piña viene de las Antillas, la cebolla apareció gracias a la nao de China. O sea, es un taco al pastor la suma de todos nuestros mestizajes. Absolutamente, cultura. Y un poco recordar, no sé, yo todavía llegué a Coyoacán en 1986 y veía a los jinetes y escuchaba la gente que gritaba, el señor de las persianas pasaba. El pajarero. El pajarero, imagínense. El afilador. Ah, todavía, ese, claro. Ahora imagínense el que pasaba con los chichicuilotes. Todo esto estaba lleno de lagos y la gente cocinaba lo que mataba ese día, el chichicuilote, y eso comían, ¿no? Los patos, sí. En fin, una vida que está dentro de nuestro ADN. Pues ya nos vamos. Acaba. Que este 2024 esté lleno de maravilla, de justicia y de paz para todos. Y acompáñenos aquí todos los sábados. Nos va a dar muchísimo gusto seguir hablando de lo que estamos hechos. Y de salud, sobre todo de salud. Salud. Ojalá tengamos mucha salud. Salud. Felicidades, que vengan 12 buenos meses.